Y hoy entramos al capítulo 24, mis hermanos, en donde está denominado este capítulo 24 y el 25 como el discurso del Monte de los Olivos. Ahora Jesús, después de haber regañado fuertemente y advertido a toda la nación sobre la situación de despreciarlo, de no aceptarlo como Dios y Salvador, ahora les va a dar un discurso a sus apóstoles. Va a tener una conversación íntima con ellos acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Y hablar de los últimos tiempos, entramos en las situaciones que la Biblia le llama escatología, ¿sí? Es el futuro. Y mucha gente, incluyéndome yo, muchas veces estamos obsesionados con conocer el futuro, ¿no? Cómo les agradaría a muchos de mis hermanos o hermanas que aún no se han casado ahorita, que viniera un profeta y al final pasaran y le preguntaran: ¿con quién me voy a casar? ¿Será cristiano? ¿Lo traeré del mundo y lo convertiré? ¿Qué sucederá? Pero no, aquí no hay adivinos. O sea, la iglesia no hay adivinos. Pero sí tenemos, hermano, por lo que sí tienes que estar seguro, que tenemos la palabra profética más segura, la mejor, porque profetas, adivinadores han salido por todo el mundo, ¿no? Y muchas veces cuando ves las profecías de Nostradamus, ¿sí? Las compras hasta en pasta de oro, las tienes ahí y las revisas constantemente, y luego a veces pasa una coincidencia y empiezas a ver tus profecías de Nostradamus. No, hermano. Nosotros aquí hoy vamos a ver precisamente algo que le digo que obsesiona mucho al ser humano, que es el futuro. El Señor Jesucristo va a hablar de un futuro. Los apóstoles, desafortunadamente por la cuestión que estaban viviendo en ese momento, tanto de manera teológica como histórica, muchas cosas no comprendieron. Muchas cosas no llegaron a entender, las entendieron después. ¿Sí? Muchos de ellos inclusive no lograron entenderlas hasta que estuvieron en gloria con el Señor, pero uno de los que sí vivió cierto proceso así de irlo entendiendo y maravillándose, y por eso a él le fue revelada esta situación más adelante, fue a Juan el apóstol, ¿sí? Cuando la destrucción del templo, Juan tenía, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años tenía Juan el apóstol? No, ya no era tan joven, tenía como 70 años, Juan, en ese entonces. Porque él murió aproximadamente de 90 y tantos años en la isla de Patmos. Él murió viejito, Juan el apóstol. Entonces acuérdense que nuestra era va con el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él nace, empieza el día 1 del año 1, ¿ok? Ok, entonces esa es la era después de Cristo. Entonces uno de los que sí pudo constatar muchas cosas de la teología y de la Biblia, o sea, fue Juan. Al final, porque él escribió el último libro, a él le fue revelado el último libro, que fue el Apocalipsis, ya estando en la cárcel. ¿Recuerdan que se fue a la isla de Patmos? Ok, entonces hermanos, hoy vamos a ver esta continuidad de nuestro Evangelio de Mateo, y vamos a tener la Santa Cena. Parece ser que ya fueron designadas las personas, nada más quiero recordárselos para que estén listos. Va a ser Dominic e Iván, de este lado. ¿Sí vino Fabiola y Toño? No los veo. Ah, sí, ahí están. Y ustedes van a estar designados de este lado, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y probablemente, hoy vamos a ver hasta el versículo 8, porque están muy largas estas porciones, hay muchos datos que escudriñar. Entonces, vámonos a Mateo capítulo 24, ya, Dios gracias, hoy empezamos el capítulo 24, y les recuerdo, estos dos capítulos 24 y 25 están considerados por muchos teólogos como el discurso
del Monte de los Olivos. Anteriormente, en el capítulo 5 de Mateo, se dio un sermón. Ahí había gente, había muchedumbre, había mucha gente del pueblo. Aquí no, aquí es un discurso para los suyos, para los discípulos, ¿sí? Por eso ahí la diferencia entre discurso y sermón. Muy bien, ¿ya están ahí, hermanos? Dice, vamos a ver desde el versículo 1, capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces, solo entonces vendrá el fin. ¿Sale? Padre, bendito seas que nos permites de nuevo recordar estas palabras tuyas, dichas hace más de 2000 años. Unas señales de advertencia, Padre, unas señales antes del fin. Queremos agradecerte, Señor, que nos has dado la palabra profética más segura que existe en este mundo. Podemos confiar en ella porque viene directamente de ti, Padre. Todos o una gran mayoría creen en ti, pero no te obedecen y no escudriñan tu palabra. Por eso te pido, Padre, que en esta mañana nos des gozo en el corazón, Padre, para que podamos regocijarnos por las preciosas situaciones que nosotros vamos a vivir y las que no vamos a vivir. Es triste también, Señor, escuchar esto porque hablas también de mucha destrucción, de hambres, de pestes, de terremotos, de falsos profetas que existirán en ese tiempo, en una tribulación como nunca ha habido en el mundo hasta hoy. Por eso te ruego, Señor, que nos des la sencillez, Padre, tanto para explicarlo como para entenderlo. Gracias, mi Señor, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra, ya que se ha denominado señales antes del fin, ¿verdad? Parece ser que en las pantallas ahí está señales antes del fin y es la primera parte. Y después vamos a tener nuestra Santa Cena. Una entrada como preámbulo dice que el Señor Jesucristo acaba de terminar de decirles cómo y de qué manera el juicio que viene para toda la nación de los judíos es inevitable, ya no se puede evitar.
Ya definitivamente habló con ellos, los invitó al arrepentimiento, los invitó a que se doblegara el orgullo, pero ustedes saben que el orgullo es uno de los pecados más difíciles de extirpar del ser humano. Y cuando el orgullo gana, no hay de qué manera el ser humano pueda obedecer a Dios, ni siquiera a Dios, ¿sí? Es tan poderoso el pecado del orgullo que es mejor acomodarlo a mi conveniencia que doblegarme a lo que es su palabra, su enseñanza, ¿no? Someterme a él. Entonces, porque han rechazado la verdad ellos, han rechazado totalmente la verdad y justifican su pecado al grado que ellos, fíjense bien, están convencidos de sus propias mentiras. No sé si a ti en el pasado te ha sucedido esto, de que éramos tan mentirosos que llegaba un momento que te creías tus propias mentiras y vivías en ellas y las argumentabas como una verdad. Entonces eso sucedió con ellos. Las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo en ese momento son de condolencia. Él se conduele por nosotros, se conduele por la humanidad, sí, que no se somete a su obediencia. Nosotros le llamamos Señor y no nos sometemos a su señorío. Entonces Él en esas lágrimas de condolencia muestra dolor o pesar por los hechos tan desgraciados que van a tener que atravesar los judíos de una manera personal y como nación. Se duele. Y ya lo vimos hace 8 días, ¿no, hermanos? Cómo han sido perseguidos, maltratados, cómo han sido casi exterminados en algún momento, pero siempre ha quedado un remanente. Y nos dimos cuenta en la predicación anterior que un día el Señor cumplirá su promesa que hizo con ellos de restaurar Israel siempre y cuando crean en el Señor Jesucristo. Por eso al final Él termina diciendo, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no como lo dijeron en la entrada triunfal, sino ahora sí con convicción de que Él es Dios y Señor de ellos y de nosotros. Buscar la manera más sencilla para explicar la segunda venida de Cristo es algo que se puede hacer no metiendo una complejidad de sistemas enigmáticos, hermano. ¿Sí se entiende? Nosotros tenemos que entender la segunda venida de Cristo de una forma sencilla, para no meternos en cuestiones misteriosas, enigmáticas y situaciones como estas, porque tenemos una mente también llena de morbo. Eso es algo que también los seres humanos tenemos. Y cuando vemos en la tele, ¿no? Programas enigmáticos y de paranormales, ¿cómo le agrada al ser humano meterse en esos chismes, ¿no? Cuando Dios no le gusta que entremos ahí. Y habló muy pocas cosas acerca de esto en la Biblia, nos dio detalles específicos para que sus hijos no entremos ahí. No tenemos la capacidad de comprensión y es un mundo muy oscuro, incomprensible para nosotros. Y podemos terminar lastimados, raspados. Entonces, vamos a tratar de explicar esta segunda venida de Cristo, lo que está pidiendo aquí, no metiendo esa complejidad de sistemas enigmáticos, misteriosos, difíciles de comprender. Recordemos que los apóstolos en gran mayoría, esto recuérdenlo muy bien, eran hombres burdos, no eran hombres preparados, hermano. No eran hombres que habían ido a escuelas rabínicas y que tenían un cerebrote así cuadrado para entender las cosas. No, sus 12 seguidores eran hombres burdos, toscos, ¿sí? Iletrados, pescadores, recaudadores de impuestos, bien reventados los apóstoles y bien pecadores. Mas sin embargo Él los tomó, ¿sí? Para mostrar su gloria. Y así hace con nosotros. O sea, Él no va no vino por, ¿cómo dice? No vino por los justos, sino vino por los pecadores. Este discurso fue dado en el Monte de los Olivos. Por eso muchos le llaman el discurso del Monte de los Olivos. El tema en general, o sea, lo que vamos a ver en general, abarca nada más ni nada menos que la segunda venida de Cristo para establecer, ¿qué creen? Su reino.
Exactamente. Ese reino es milenial. Las escrituras del Antiguo Testamento tienen muchas enseñanzas, hermano, acerca de la venida de Cristo, pero la falta de discernimiento les dio la capacidad, no les dio la capacidad de aplicarlo. A ellos no lo entendieron, ni siquiera los apóstoles. Ahorita lo van a ver en este momento, cuando les está dando el discurso. No supieron distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente, y por lo tanto no sabían que nuestro Señor Jesucristo vendría 2 veces a este mundo. No lo sabían. No sabían que Él iba a regresar. Nosotros, los cristianos, tenemos ya por autonomía, por así decirlo, tenemos en nuestra oración casi al término, bueno, más bien al término, no sé si lo hagan al término, yo lo hago al término, o a la mitad o al inicio, siempre orar y pedirle que regrese. Hay una palabra por ahí del regreso, ¿cómo se llama? ¿Quién me la dice? Maranata. Ven, Señor Jesús, ¿no? En otras partes le llaman la parusia. Ven, Señor Jesús. Anhelamos su regreso, porque sería ya la total liberación. Hace rato cantamos, ¿no? Algunas canciones que llevan la palabra, y parte de esa palabra dice el Señor y promete que cuando instaure ese reino, cuando estemos en gloria con Él, ya no habrá más dolor, lágrimas, llanto, enfermedad, vejez, muerte, y eso es algo que estamos esperando. Ahorita no se puede, hermano. Ahorita nosotros, el Señor no vino de verdad, porque eso es algo que tenemos, eso es algo que a mí en lo personal y a muchos hermanos les ha dado la seguridad de seguirle. O sea, Él no vino para evitarnos cosas, de verdad, no vino para evitarnos cosas, sino vino para darnos la fortaleza para enfrentarlos. O sea, para no ser pusilánimes. ¿Sí saben lo que es la palabra pusilánime, no? Un hombre sin carácter, una mujer que de todo se quiebra, de todo llora, de todo se angustia. No, Él vino a darnos carácter, vino a darnos fuerza para poder enfrentar lo que vamos a tener que enfrentar en este mundo. Todavía nos dejó imperfectos para poder sufrir hambre, para poder sufrir vejez, para poder sufrir enfermedades. O sea, muchos no creen en eso. O sea, dicen, ¿qué tipo de Dios es ese? Porque no lo entienden. Mas, sin embargo, Él vino a eso, a darnos la fortaleza para enfrentarlo, a hacernos crecer como seres humanos, a tener la fortaleza, ¿sí?, a enfrentar dolor. Ustedes se dieron cuenta de lo que les advirtió aquí en una parte en la cual les leí, ¿no? Los van a perseguir, los van a matar, los van a odiar, no los van a querer. ¿No? Qué esperanzas tan bonitas, Señor, me das. No, es parte de... Pero la recompensa es enorme, hermanos, porque nosotros, no sé si tú lo has pensado, pero ya vivimos parte de la eternidad aquí. Yo cada que me levanto en la mañana y me acuesto le doy gracias por un día más de la eternidad que ya vivo aquí. Si es verdad que un día voy a cerrar los ojos, se me va a parar el corazón o tenga que vivir una agonía en una muerte, no importa, porque en el momento en que se pare el corazón y deje de vivir, o sea, yo sigo viviendo. O sea, ya es la eternidad, hermanos. O sea, ya no, para nosotros no hay de qué, y me iré al cielo o me iré al infierno, o dónde iré, ¿no? La pregunta que muchos se hacen, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? No tienen respuesta. Y se la pasan sufriendo y se mueren amargados. Nosotros ya no, hermano. Nosotros ya todos los benditos días vivimos esa eternidad. Ya para nosotros no hay miedo a lo que venga más adelante, que si haya fore o no haya fore o lo que haya, hombre. No, o sea, ya no estamos preocupados por un futuro, cómo me va a agarrar la vejez, ¿no? Estamos conscientes de que Él nos guarda, nos cuida, somos sus hijos, tiene el control de todo, no hay problema. Entonces, ante esa circunstancia, hermano, o sea, ellos no sabían, o sea, los apóstoles no sabían que vendría por segunda vez. En una ocasión, vámonos a Isaías 61. Isaías 61.
para que ustedes se den cuenta que Isaías habló de la segunda venida del Señor. El profeta mesiánico, como le llaman muchos, habló de esa venida del Señor. Entonces en Isaías, ¿ya estás ahí? Isaías 61, Isaías 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Dice, fíjense bien, ¿Cómo dice ahí? Dice, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí. Esto está hablando Isaías hace 500 años de que viniera Cristo. Y está hablando como si Cristo ya estuviera ahí. Está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a los afligidos, a los que no la ven llegar, a los que se amanecen con tristeza, con desesperanza, con frustraciones, con reclamaciones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no me hiciste más alto, menos gordo, no? Ahora ya hasta se compran esos aparatos de ejercicio para ya no estar, ¿no? ¿Por qué a mí? Trae afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. 2, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando, fíjense bien, ahí voy a hacer paréntesis en la coma. Ese año favorable del Señor es la era de la gracia. Jesucristo el Señor, 500 años después, se subió a una sinagoga, abrió el libro de Isaías y leyó esto. Y se detuvo aquí, en la coma. ¿Ya se entendió? Dice, aquí ya vine. Esta es la primera parte. En esa sinagoga, el Señor ya no leyó de la coma para adelante. Ya no leyó. Para que tú te des cuenta, vete a Lucas 4:19. Pero antes de que la cambie, sale, yo quisiera que vieran que dice, y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Esa parte es su segunda venida, ténganlo en cuenta. Pero Jesucristo, el Señor, ya no mencionó esa parte, de la coma para adelante. Lucas 4:19. Lucas 4:19. ¿Ya estás ahí? Desde el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Y está hablando de espiritualmente, hermano. Espiritualmente, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué dice el 20? Cerrando el libro lo devolvió. Lo cerró y les dijo al rabino, toma, ya no voy a hablar ahorita de mi segunda venida, ya no, de la primera. Pero ahí estaba en el libro de Isaías. Ahí estaba. No lo quitaron, no lo borraron, ellos lo leían, pero no lo comprendían. ¿A qué se refería con el año de la venganza? ¿Sí? 19. No, bueno, ahí ya no está en Isaías, ¿ok? Ya no entendieron ahí ellos. Entonces, dice aquí, el año favorable es el tiempo de plenitud, de salvación, de redención, de liberación, hermano. ¿Ya me entendieron? A eso vino el Señor. A eso está ahorita aquí, hermano. Para que comprendamos, aún con toda nuestra imperfecta naturaleza, de cómo somos y de lo que hacemos. O sea, Él está con los brazos extendidos para que podamos comprender exactamente que estamos en esa era. 500 años después, Él se subió a una sinagoga, abrió el libro y dijo,
hombre, profeta, que mandó mi padre, habló de mí y dice más adelante la palabra. Y hoy aquí, en este momento de Lucas 4:19, se está cumpliendo esta profecía. Se está cumpliendo esta profecía. Ya vine, ya estoy aquí. El año favorable es el tiempo de plenitud, de salvación, de redención y de liberación. Y Jesús, o sea, aquí lo dijo, su prédica para aguardar el cumplimiento de la segunda venida, no dijo el día de venganza de nuestro Dios, lo omitió, no lo dijo. El pueblo judío no tenía en su corazón a un Mesías que fuera libertador de sus pecados, o sea, de su interior. Ellos querían que los libertara de Roma, ya lo sabemos, que tenía ese pensamiento el pueblo judío. Ahora sí entremos de lleno, vámonos al verso 1 y al verso 2 de Mateo, capítulo 24. Ahora, nuestro Señor Jesucristo partía de Jerusalén a ese monte llamado de los Olivos, y los apóstoles le hicieron que fijara su mirada en tan hermoso templo. ¿Vieron el video, hermanos? ¿Vieron qué precioso era el templo? Ok. Que mirara ese hermoso templo. En realidad era apreciado. Ese templo era apreciado, era admirado, era impresionante, tenía una gran riqueza. Antes de salir del templo, nuestro Señor Jesucristo dijo que esa casa iba a ser una especie de desierto, desolada iba a quedar. Esa situación tan preciosa por fuera, años de construcción. ¿Sí se acuerdan quién lo construyó? El que me diga le doy un sneaker. ¿Quién lo construyó? Herodes. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces estaba precioso el templo, era una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Se acuerdan que una vez un tipejo por ahí dijo, este barco está tan precioso que ni Dios lo puede hundir? Y un iceberg, la punta de un iceberg, lo echó para abajo. La primera vez. Bueno, pues ese hermoso templo, ¿sí?, iba a quedar desierto. La gloria de Dios iba a partir de allí. Un lugar donde debieron honrar a nuestro Señor Jesucristo y no lo hicieron, hermano. Es como cuando se derrumba la casa de una persona, ¿sí? Pero no estoy hablando de su domicilio, Manzana B, lote 27A, estoy hablando de su persona. Cuando su casa se derrumba, se amarga, se va para abajo, no tiene esperanza, ¿sí? Y están teniendo mucha gente a su alrededor, está teniendo esperanza de ti y se derrumba. ¿Por qué? Porque no honraste al Señor Jesucristo. No lo metiste en tu vida, no le diste prioridad. Él dijo, venid a mí. ¿A qué vas a otro lado? Ven a mí, yo te voy a hacer descansar, ¿sí o no? ¿Dijo así o no? Mi yugo es ligero, pesado, no es ligera mi carga. Pesado es el del mundo, pesado es el de tu orgullo, pesado es el de Satanás, pesado es el de todas partes, y el mío es ligero. Entonces, ante esa situación ellos no lo hicieron, y por eso les dijo, ¿saben qué? Esto tan hermoso que ustedes ven, un día va a quedar hecho ceniza, no va a quedar nada. Ahora sería la representación, ese templo de la soledad, fíjate bien. Entáblalo, hermano, al interior de nosotros como seres humanos. Devastación. ¿Sí sabes la palabra devastación qué significa? Díganme. Fíjense que cuando esto entáblenlo a un metal, cuando los metalúrgicos trabajan el metal lo van devastando, desgastando, o sea, es desgastante la vida, ¿sí? Te vas desgastando, hasta cuando ya te ven 3 años después y dicen, ay, ya diste el viejazo. Ya.
Pues no, que le ibas a la América. ¿Pero cómo? Ya llegó otro americanista. Pato, vaya. Ahí están todos, mira. Hasta con camisetas están todos. Entonces, allá está, hay otros, allá hay otros dos atrás. Entonces, esa es la devastación, hermano, y la miseria, ¿no? Porque cuando se va devastando el ser humano, se va acabando en su pecado, en sus miserias, en sus soledades, en sus frustraciones, no tiene contentamiento, termina en una forma de miseria. El Señor ya había llorado, hermano, había llorado, y cuando se vuelve a sus discípulos, aún triste por la muerte y desolación que viviría la nación israelita, les dice: ¿ven esta maravilla de templo? De construcción será derribada. Las expresiones faciales y emocionales de los discípulos, ¿cómo creen que debieron de ser? Están viendo algo precioso. O sea, miren, nosotros ¿a poco no somos bien dados a la impresión? A impresionarnos. Cuando vamos de vacaciones queremos ir a visitar un lugar bonito, ¿no? No sé, te vas a... Entonces, estos lugares de Chiapas, ¿cómo se llaman? El Cañón del Sumidero, o te vas, ya si tienes más billete, pues te vas a Roma a ver allá al Papa. Y... no es cierto, no se fue a ver, le sale la mano al Papa. Pero sí vieron el Coloso, ¿no? De Santa Úrsula. No, el Coloso de Rodas. Es allá donde achicalaban a los cristianos, ¿no? Entonces todo esto, tú vas a donde algo te impresionas, ¿es verdad o no? Dices, wow, qué bonito, ¿no? Pudimos ir a Xochimilco, pues, ya está seco el lago, ¿no? Se acabó. Entonces, por eso ellos, al ver esa magnificencia de templo, ya los veo, o sea, sus expresiones faciales, ¿por qué Dios permitiría eso? Yo me imagino, vieron, pero ¿por qué Dios permitiría que esto quedara como algo tan poderoso y excelso puede ser destruido? Eso era algo que pasaba probablemente en la mente de los apóstoles cuando el Señor les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero la realidad es que todo fue destruido en el año 70. Esa es la realidad. Vamos a entrar al verso 3, hermanos, de Mateo. Ellos tienen una pregunta muy, muy loable. Como todos nosotros, a veces cuando vamos al Señor y hacemos preguntas, ¿no? Acerca de nuestra vida, acerca de la vida de nuestro ser querido, acerca de la vida del hermano, acerca de la vida de muchas cosas, ¿no? Y le dice, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál es la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿No? ¿Cuál es la señal de tu venida? Ahí ellos no dicen, ¿cuándo vas a volver a regresar? ¿Sí se dan cuenta? Si ustedes observan el versículo, dice, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Ellos en ningún momento dicen, ¿cuándo volverás? Observen eso porque es importante. Sí dice, pues le acomodaron porque, fíjense bien, Dice, de hecho, en esos momentos los discípulos no relacionaban los hechos de una resurrección, la ascensión y un regreso. De hecho, en esos momentos, acuérdense que ellos ni creían, a pesar de que se los había anunciado, no creían que el Señor iba a resucitar. Estaban más pendientes los fariseos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que fueron a ver a Pilato y le dijeron, oye, este blasfemo dijo que iba a resucitar, guárdanos la tumba, porque no sea que... Ellos ni siquiera estaban amedrentados, escondidos y atemorizados. Esto lo vamos a ver semanas más adelante. Entonces, en ese momento que el Señor les empieza a dar este discurso, o sea, ellos ni siquiera, dice, de hecho, en esos momentos los discípulos no relacionaban los hechos que venían, ¿sí? Como una resurrección de Jesús, después de su resurrección, la ascensión al cielo y después el regreso. No lo sabían, no lo asociaban, no entendían, ¿no? Sino como un evento continuo. Ellos creían que era algo continuo
Lo que le preguntaban, ellos querían que se lo contestaran ya, sí, que iba a suceder probablemente después de la Pascua. Fíjate bien. Sino como un posiblemente continuo y que probablemente fuera muy pronto, ¿no? Ellos han pasado 2000 años, ¿no? Y aún no regresa el Señor. Imagínate, ellos pensaban que era inmediatamente. Vean lo que dice Lucas 19. Todo lo tenemos que avalar, hermanos, con la Biblia, porque si no, pues imagínate. Lucas 19. Lucas 19 en el versículo 11. ¿Ya estás ahí, hermano? Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. O sea, ellos pensaban que estas situaciones que les va a platicar el Señor, las cuales les va a revelar, iba a ser un evento continuo. No tenían en mente el segundo regreso. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Refiriéndose primero a la destrucción y cómo quedaría desierta la casa de Dios. Porque ellos preguntan, tienen dudas acerca, ¿no? Híjole, ¿cómo, qué va a pasar? Dinos. Y posteriormente el fin. La aseveración de las señales de su venida se referían a que Jesús ya estaba allí y continuaría la libertad de ellos, inclusive inmediatamente. Eso es lo que ellos pensaban. No comprendieron su segunda venida. A la segunda venida de Cristo se le llama la parusia. Cuando tú escuches por ahí la parusia, acuérdate que estás escuchando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el fin del siglo, no de una era de la historia humana, sino el fin de este sistema caído en tinieblas y pecado, y cuando comenzaría. ¿Ya se entendió? Porque muchos piensan que el fin de una era. No, el fin del sistema, de todo esto que estamos viviendo, el fin de este sistema. Este es un sistema que está caído, hermano. No sé, aquellos que trabajan en computación, que saben cómo se cae un sistema, cómo se cayó el WhatsApp. No, ya andaban todos bien acelerados, que pensaban que ya, qué triste, fue 2 noches, ¿no? Se dieron cuenta muchas familias que no tenían, pero ni temas de conversación. Ya me los imagino viéndose nomás de uno, y aquí llorando a ver a qué horas regresaba el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, no sé qué tanto se cayó. Bueno, entonces el inicio de esta era de paz y justicia, donde se proclamaría rey, destruir a sus enemigos e instaurar su reino. ¿Ya se entendió lo que dice el 3, hermanos? Va de nuevo. No comprendieron su segunda venida. Y el fin del siglo, no de la historia de la humanidad, sino el fin de este sistema. O sea, el fin de este siglo, va a hablar el Señor Jesucristo, el fin de este siglo, el fin del sistema caído que estamos viviendo ahorita, en tinieblas y en pecado, y cuando comenzaría el inicio de esa era de paz y justicia, donde se proclamaría Él un rey, destruir a sus enemigos e instaurar el reino. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Eso es por lo que oramos todos los benditos días. Mucha gente no lo cree, pero cuando lo vean, hermano, porque muchos lo van a decir, wow, y ya en ese momento ya no va a haber, se cerraron las inscripciones. El verso 4 y 5, vámonos al verso 4 y 5, hermano, de Mateo. Aquí realmente empieza nuestro Señor Jesucristo a manifestar la certeza, una certeza, en el cual tú puedes confiar. Nosotros ya no estamos así, mira, híjole, ¿y será cierto? Híjole, y de verdad, o sea, oye, ¿tú crees, verdad, que esto suceda? No,
cosas ciertas, verdaderas, como que al rato va a anochecer y mañana va a salir el sol. Claro, si no regresa el Señor Jesucristo. Pero eso va a suceder. Esa es la certeza que yo tengo de lo que dice aquí. Realmente empieza nuestro Señor Jesucristo a manifestar la certeza de los acontecimientos futuros, de lo que va a suceder posteriormente. Todo alumbramiento de una madre, porque habla de dolores de parto. ¿Estamos de acuerdo? Digo, y aquí mis hermanas van a recordar cuando tuvieron a sus nenes. Todo alumbramiento de una madre previo va acompañado de dolores que anuncian que la criatura va a nacer. ¿Cuándo? Solo Dios sabe, ¿no? Dios estableció ciertos meses, ¿verdad, hermanas? Muchas de ustedes inclusive a veces hasta perdieron la cuenta y resulta que el niño nació una semana antes o una semana después. Pero ya tiene determinado, ya saben cuándo, pero empiezan esos dolores. Para los sucesos catastróficos serán cada vez más acentuados, como los dolores de parto. No sé, a veces empieza el dolor y corren al hospital, las ponen a caminar o las regresan, ¿no? ¿A quién regresaron cuando iban a nacer? ¿Quién? ¿A ti te regresaron, Wendy? Ah, pues cuando Marquitos, ¿verdad? Ahí viene de regreso la Wendy, ¿no? Todavía no. Bueno, eso es lo que quiere dar a entender el Señor. Pero los sucesos catastróficos serán cada vez más acentuados, porque esos dolores se van acentuando, ¿sí o no? Cada vez se van haciendo más acentuados. Y al igual que las contracciones que empiezan, se van acentuando, y así empiezan las señales de antes del fin. Son señales de advertencia que le están diciendo a la mamá: ya mero, ya mero, ya mero, ¿no? El engaño que producen las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Cierto? Que ahí dice así. Ahora, fíjense bien, hermanos, hoy en la actualidad hay mucho falso maestro. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho falso maestro. Hay sectas, pero a granel. Hay religiones 4000, ¿no? Y cuando volteamos a ver la palabra para ver si tienen la razón, pues nos damos cuenta que no, que verdaderamente están proclamando una falsedad y una mentira. No confiamos en ellas. Estudiamos la palabra precisamente para que nosotros podamos entender qué es el bautizo, qué es el sacramento del casamiento, qué más. ¿Por qué presentamos a un niño aquí, pero no lo bautizamos? Y todo está en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué al rato que vamos a tomar la Santa Cena, la tomamos de una forma tan solemne y no partimos hostias y no hacemos sacrificios aquí, ¿no? O sea, todo esto se ve, hay mucho falso maestro. Apóstatas, y a los que advierte son aquellos que estén vivos en los tiempos de angustia. ¿Saben de qué está hablando el Señor? De estos tiempos, del 4 y el 5, les está hablando a los apóstoles del tiempo de la angustia. ¿Cuál es ese tiempo de la cual no ha existido hasta ahora en la tierra? ¿Cuál es? Exactamente. Es una tribulación que advierte la Biblia. Y el Señor Jesucristo va hacia allá. Va hacia allá a decirles: esto va a pasar porque estos apóstatas de los cuales les estoy advirtiendo son aquellos que estén vivos en aquellos tiempos de angustia. No estarán los creyentes en ese tiempo, los de la era de la iglesia. Unos estarán muertos y otros serán arrebatados antes de la tribulación. Lo que ahora lo detiene, o sea, ahora, ¿qué es lo que ahora detiene? Que aparezca el hombre de pecado. Ok, aquí hay una parte en 2 de Tesalonicenses, cuando habla del hombre de pecado, dice Pablo, está carteándose con la iglesia de Tesalonicenses, y la iglesia de Tesalonicenses le escribe a Pablo y le dice: oye Pablo, así parafraseando, ¿no? Para que me entiendan, fíjate que nos dijeron que ya vino Cristo y estamos muy tristes porque pues nosotros ni nos enteramos.
Entonces Pablo les regresa la carta y les dice, no se angustien, no se acongojen, o sea, no estén escuchando mentiras, esto no es cierto. ¿Se acuerdan? Les dice, cuando yo estaba con ustedes, que esto lo estudiamos. Ya me acuerdo como nosotros nos recuerdan algo. Ah, sí, oye, de veras, o sea, sí, no, sí. Y se acuerdan que en aquel tiempo yo les dije que el Señor Jesucristo no va a venir hasta que aparezca ¿quién? El hombre de pecado, ¿sí? El anticristo, el último anticristo. Ese hombre, hasta que aparezca, él va a venir. Y si se acuerdan que ya les había dicho, dice Pablo, ¿qué es lo que lo detiene? Pero después ya no escribió más. O sea, y nos deja entrever qué es lo que puede detener ahorita el que aparezca el anticristo y que aparezca el tiempo de angustia, la tribulación, lo que nosotros, la iglesia de esta era, no va a vivir. ¿Qué es lo que lo detiene? Entonces, a ciencia cierta no se sabe. Yo, en mi concepción, creo que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que sostiene ahorita la iglesia. Es el Espíritu de Dios que ahorita no permite que verdaderamente se desate todo, o sea, como en aquel tiempo de angustia, en donde no va a haber restricciones, en donde la maldad crecerá, en donde todo va a ser totalmente y casi demoníaco, ¿no? Van a saltar demonios del abismo, en fin, y lo que lo detiene es la iglesia, el Espíritu Santo. Otros creen que la iglesia, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros. Porque dice el Señor Jesucristo que nosotros como iglesia, ¿qué somos? Sal y luz, ¿no? Pero estamos auspiciados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Otros piensan que es Miguel, el arcángel, en fin, hay muchas posturas acerca de esto, pero algo lo detiene. Lo que ahora lo detiene, en ese tiempo, será quitado. La iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo es quitado y el engaño, la maldad y el poder demoníaco estarán como nunca antes. Cuando se desarrollen estos dolores de parto, será como está explicado en el libro de Apocalipsis, el juicio de los sellos. Fíjense bien, en Apocalipsis ahí está explicado un juicio de los sellos, uno de las trompetas y una de las copas, ¿sí? En ese orden. El juicio de los sellos se desarrolla en años, el juicio de las trompetas en semanas y el juicio de las copas puede ser en días y hasta en horas. Ok, entonces estos falsos cristos en su mayoría serán patrocinados por el anticristo. Vámonos a Daniel 8:23. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo fue profetizado? En Daniel 8:23 le llaman rey insolente y hábil en intrigas, le llama Daniel, así lo profetiza. Ya están ahí. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Segunda de Tesalonicenses 2:3 le llama el hombre de pecado, es el mismo, es el mismo anticristo, es el hombre de pecado. ¿Ya está ahí? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Es de la carta que les estaba hablando hace un momentito, que cuando ellos angustiados le escribieron a Pablo de que el Señor Jesucristo ya había venido, él les retacha la misiva y les dice, no se preocupen. Hasta que no aparezca él le denomina a Pablo el hombre de pecado. Y en Apocalipsis 11:7 le llaman la bestia. ¿Ok? Es el mismo ser. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok, este es el mismo hombre. Ok, entonces, hermanos, ante esta perspectiva, queremos ver quién es este tipo. Versos 6 y 7. Vamos a ver el verso 6 y el verso 7. Cuando las naciones, entre ellas, se intensifiquen los conflictos,
Habrá guerras. Ahora, hasta este punto ya, hermano, tú debes de estar entendiendo que esto no es en esta era, ¿eh? Estamos hablando de las señales de antes del fin. Entonces, ¿en dónde va a ser esto? Pues los apóstoles no lo entendieron. Nosotros lo tenemos que entender. ¿En qué época va a ser esto? En la tribulación. En la tribulación. Cuando las naciones entre ellas se intensifiquen los conflictos, habrá guerras con enfrentamientos de combate cuerpo a cuerpo. Pero también habrá las llamadas guerras frías, con contiendas políticas, económicas y sociales. ¿Sí sabes cuáles son esas guerras frías? No que sean en el Polo Norte, Lulu. No hay combate mano a mano, no hay pistolas, no hay bombas, pero hacen una guerra mediática, política, por debajo del agua. Como lo que se plantea supuestamente los eruditos del COVID, que dicen que esta fue una guerra fría, ¿no? Esto fue una guerra mundial en donde algunos levantaron el virus para tronar a China y que para tronar a fulano, económica, políticamente, ¿sí? Hay escasez, hay hambre, hay muchas muertes, o sea, esa es una guerra fría sin aventar una bomba. ¿Sí me explico? Entonces, en ese tiempo también habrá todo este tipo de cosas. En Daniel 11:36 vemos conflictos de esta guerra. Vámonos a Daniel 11:36. Todo esto fue advertido por los profetas también, acuérdense. Todo esto está en Daniel y en Apocalipsis. ¿Ya estás ahí? El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con D chica. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación por lo que está decretado, porque lo que está decretado se cumplirá. Está hablando del hombre de pecado. Y luego, si nos vamos a Apocalipsis 6:1, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres que decía, como voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Ahí hacemos una pauta. ¿De quién habla aquí? Del hombre de pecado. No se confundan porque hay un jinete en un caballo blanco que es Jesucristo, que sale en otro versículo. Ahora, estos son los 7 sellos que les hablaba yo hace rato de lo que van a abrir en la tribulación. Este hombre, cuando se abra este sello, aparece. Es un hombre que viene, ¿sí? Y viene montado en un caballo blanco. ¿Por qué razón? Y ya lo hemos visto otras veces. Porque Él va a traer prosperidad y paz, bienestar a este mundo. Esa es su guerra fría. Esa es la confusión que va a traer. Pero es una falacia. ¿Sí me explico? Pero sí no va a haber casi hambre en el mundo. Por eso trae un arco. ¿Qué es el arco? Es un instrumento de guerra, ¿cierto? Pero ¿qué percatas que no tiene ese arco? Flechas, exactamente. Cuando se están haciendo un discernimiento de todos estos símbolos, este hombre viene con esa prioridad. Va a ser en un orden mundial en donde él se va a levantar. Es el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, rey intolerante, ese que habla Daniel. Y entonces se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Te acuerdan que les dije que los sellos habla de años, ¿no? Son los lamentos de parto que son de a poquitín, van a ir subiendo, les dice el Señor Jesucristo. Van a ir subiendo de tono, como la mujer que está embarazada. 3 años y medio va a traer esta seguridad. ¿Ok? La que sigue. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven.
Entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese caballo negro y el que sigue, que es el amarillo, representan muerte, hambre, pestes, terremoto. O sea, ya es el periodo después de los 3 años y medio, en donde se le van a ir encima. Sí, porque dice aquí, el siguiente dolor de parto son desastres naturales como una consecuencia de cómo la tierra en su proceso va siendo devastada, aniquilada, aparecen la peste, el hambre y terremotos. Cuando aparezca todo esto, de verdad, hermano, no tiene nada que ver con este mosquito del COVID que apareció ahorita. Este es un pequeño mosquito que te picó. No, cuando aparezca ese tiempo, o sea, va a haber hambre, peste, terremotos. Habrá devastación en todo el mundo. En todo el mundo habrá devastación. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí la voz del tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro que estaba montado en él y tenía una balanza en la mano. Y oía como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y aquí vi un caballo, el amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía, y se le dio la autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras de la tierra. Todo esto de lo que está hablando el Señor Jesucristo en el versículo 6, 7 y 8, es esto. Es lo que va a pasar. Habrá una devastación tal en todo el mundo que Dios nos guarde. Por eso, hermano, ahorita estamos del otro lado. No va a haber esto. Es el tiempo de angustia que habla que la iglesia no pasará. Luego nos vamos a Apocalipsis 6, 12 y 14 para seguir con estos versículos. Y ahí está, ¿no? Pero todo esto es un comienzo de dolores. Y vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. ¿Tú te imaginas eso físicamente? Un gran terremoto. Y las estrellas del cielo cayeron en la tierra. ¿Qué te imaginas que es esto de las estrellas del cielo? Asteroides. Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidas de su lugar. Un total desastre. ¿Ya se entendió, hermanos? Cristo no está hablando de algo que está sucediendo ahorita, sino de lo que va a suceder. Las señales antes del fin, porque estas son las señales antes del fin. Este discurso está enfocado a eso. Muchos de nosotros ahorita, hermano, estamos viviendo una situación todavía tranquila. Todavía, hermano, estamos, ahora sí que, y más en esta parte geográfica de nuestra tierra, ¿no? Cuando tú observas que las personas de Querétaro hace poco fueron inundados y perdieron todas sus cosas, ¿te imaginas? Tú a veces pierdes un billete de 20 pesos y te pones grave. Se descarapela tantito la pared de ahí y se está filtrando el agua, ya no puedes dormir. ¿Qué más? O sea, Dios nos habla a través de esto para que nosotros veamos lo que realmente es una devastación y un tiempo de angustia. Y tengamos la certeza, porque estas son certezas que Él nos da, que la iglesia no pasará esto. La iglesia no lo vivirá. Sí, la iglesia será arrebatada. La iglesia no estará en este tipo de devastaciones. Los apóstoles en ese momento, ellos no lo entendieron. Pero todo esto dice, ¿cómo decía el 8, 24:8? Porque viene más. Pero todo esto es solo el comienzo.
Son las pequeñas contracciones de una mujer en parto cuando córrele, ¿no? Y luego te regresan, ¿no? Apenas es el comienzo, porque todo lo que viene después del versículo de 9 para adelante y el versículo 25 son más advertencias. Yo le pido mucho a Dios, hermano, que cuando tú leas estas porciones de la Biblia, o sea, realmente entiendas que una de las funciones por las cuales vino el Señor Jesucristo fue a librarnos de todo esto. Hace unos días alguien me preguntaba si realmente que lo que estaba viviendo era un castigo. Y le digo, no, es una consecuencia. Nosotros son consecuencias de nuestros pecados, los que vivimos. Pero yo le pregunté a esta mujer, ¿tú eres cristiana? Y me dijo, sí. Ok. ¿Eres salva? Sí, pastor, yo creo en la obra del Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces ya no tengas miedo al castigo, porque el perfecto amor que es Jesucristo, hermanos, echa fuera todo el temor, porque el temor implica castigo. ¿Cuál es el peor castigo de nuestro Señor Jesucristo sobre la humanidad? La condenación. La condenación es la peor y ya no fue quitada, ya nos fue quitada. Estamos del otro lado con Él, esperando o el morir para ir a su presencia o que venga. ¿Sí se entiende? Y si mañana decide venir, yo seré arrebatado. No hay problema. Pero yo tengo que creer, esta es la creencia. Este es nuestro credo, ¿no? El famoso credo de los apóstoles. Porque ellos lo confirmaron posteriormente. O sea, Juan, les decía yo que fue uno de los que fue viviendo esta situación y lo fue creyendo. Ellos no, los otros no, porque murieron como mártires. Pero al llegar a la presencia del Señor, pues ya se dieron cuenta, ¿no? Pero Juan sí lo vivió en vida, aquí, porque él murió hasta casi a los 100 años de edad. Entonces, hermano, esto es parte de lo que hoy nos revela el Señor Jesucristo, de las cosas futuras, de lo que nosotros no vamos a pasar por la gracia de Dios, porque somos sus hijos, porque hemos creído en Él, porque seguimos obedeciéndole, aún con todas nuestras naturalezas todavía imperfectas, ¿no? A mí me da tristeza, de veras, muchas veces me comunicaban también hace como 2 semanas, que un matrimonio de aquí se va a otra iglesia por un error del pastor, ¿no? Y se los voy a comunicar, yo no les tapo nada. En una ocasión llegó un poquito mal a la hermana y le dimos la atención médica, porque pues cuando te falta el aire y estás así, pues requieres a ver qué tienes, ¿no? Si tienes algunos signos vitales mal o qué, entonces la metimos, le checaron todos los signos vitales, estaba bien. Y cuando terminó el culto, yo le dije que a su esposo, a su pareja, le dije que pues qué le pasaba, y realmente me dijo que tenía a lo mejor una especie de tendencias a ser poseída por algo. Le digo, mira, nosotros sí sabemos que una persona puede ser poseída por un demonio, sí lo sabemos, pero ya es muy poco probable, pero puede suceder. Y a lo que nos vamos nosotros es primero a descartar lo físico, que le hagan unos estudios para ver si no tiene algún problema bioquímico, falta de dopamina, lo que sea, por esas cuestiones de ansiedades que se viven. Y ya posteriormente, si descartamos de ahí eso, tienes que ver un psiquiatra para que la dictamine, ¿sí? No un psicólogo, un psiquiatra, que ellos se dedican a ver todo ese tipo de factores bioquímicos en el cuerpo. Porque sí sabían eso, ¿verdad, hermanos? Alguien que no tiene dopamina en el cuerpo empieza a sufrir más ansiedades que otros. Entonces necesita una medicina, ¿no? Si tienes gripa, pues necesitas un antihistamínico. Si eres diabético, necesitas la metformina. Si eres, ¿qué más? Hipertenso, necesitas el telmisartán, ¿no? Si eres de la médica, necesitas arrepentirte, hermano. No hay de otra, o sea. Entonces, yo no oré por ella y me fue reclamada esta situación y se fueron de la iglesia. Digo, miren, yo mis respetos, acepto
que si alguien no está a gusto en esta iglesia por la teología o por el pastor que la preside, por los errores que tenga y decide irse a otra iglesia, lo acepto, de verdad, hablaría con ellos y tan, ¿no? Pero yo descanso en la situación de la atención que se les da, ¿sí? Yo, la verdad, en cuanto pueda voy a hablar con ellos, porque no he hablado con ellos. Son de testigo muchos mis hermanos que se les dio la atención, que se les ayudó, de todo lo que es la iglesia de sana doctrina. Pero si aún así se les respeta también la idea, porque es loable, ¿no, hermano? Que si tú no te sientes bien en un lugar, mira, puedas partir, o sea, yo estoy en un lugar donde no me siento a gusto, también se los respeto. Entonces, pero de esto, hermano, de este mundo, sí ten desconfianza, ¿sí me explico? Por lo que acabamos de ver, por lo que acabamos de vivir. Entonces, hoy tenemos Santa Cena y también después de la Santa Cena ya llegó mi niña.